Bueno, yo me alegro, como decía, de tener nuestro hermano John Wilmar esta mañana y aunque todavía no ha llegado el momento de la predicación, yo creo que muchos de nosotros aquí, bueno, pensamos en lo que es la vida de un misionero y que, bueno, hermano John Wilmar, aprovechemos, bueno, yo me salgo del formato que casi siempre manejo, que nos comentara un poco cómo es la experiencia misionera, de pronto, bueno, que nos comente cuánto llevan allí trabajando, cómo ha sido, cómo es el diario vivir de un misionero, cómo es allí, digamos, el ver, o sea, qué se siente al ver una persona de allí, nativa, asistir a la iglesia. ¿Qué tal si nos comparte un poquito acá como para que nos empapemos un poquito de cómo es la vida? Yo creo que aquí muchos oramos, se ora mucho por la obra misionera, por los misioneros. Muchas veces le pedimos al Señor que les ayude, que les dé fortaleza. Entendemos que no ha de ser fácil, porque de todas maneras siempre yo creo que uno anhela esa comunidad, algo que por lo menos aquí en Colombia disfrutamos mucho, cuando hay eventos masivos, cuando hay confraternidades, y usted puede llegar y ver una cantidad de personas allí, de hermanos. Yo creo que esto en la obra misionera de alguna manera se llega a extrañar también. Así que mi hermano John Wilmar, ¿qué tal si nos comparte un poquito acerca de esa experiencia? Claro que sí. Bien, por la gracia del Señor ya llevamos 5 años y 9 meses en el país de Japón. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia muy especial donde hemos podido ver la gloria de Dios, donde hemos podido aprender muchas cosas, porque en el campo misionero se aprenden muchas cosas. Y sobre todo en un país como Japón, que es un país totalmente diferente a, a un país suramericano. Son muchas experiencias, muchos desafíos, y en medio de todos ellos siempre tenemos la confianza que el Señor está con nosotros. Bueno, la labor evangelística y misionera en países como Japón son diferentes, es muy diferente esa labor evangelística y misionera a la manera como la hacemos acá. Evangelizar los japoneses requiere una dinámica diferente. Para los que no saben, los japoneses tienen millones de dioses. Los japoneses son politeístas, son panteístas. La religión en Japón está dividida entre el budismo y el shintoísmo. El shintoísmo es la religión antigua de Japón. Así que hablarles de Jesucristo así inicialmente como el Salvador no es una tarea como tan fácil. Hay que ganar la confianza, hay que abrir espacios especiales, el trabajo es 100% personalizado y Dios va abriendo los espacios poco a poco. El Señor nos permitió traducir la Refán que tenemos aquí en Colombia al idioma Nihongo, que es el idioma de Japón. Y cuando hicimos esa traducción con unos pastores y un grupo de hermanos ahí en Japón, bueno, eso fue un proceso de más de 2 años y terminamos haciendo hasta los videos con el ánimo de tener un material en Nihongo eh, para hacer como un trabajo personalizado con ellos, porque millones de japoneses nunca han leído la Biblia, hermanos. Millones de japoneses nunca han tomado la Biblia en sus manos. Cuando yo hablo con un japonés por primera vez y tenemos la oportunidad de compartir la palabra eh, y saben que somos misioneros cristianos, yo les pregunto si han leído la Biblia. Y ellos dicen, no, nunca hemos leído la Biblia. Y uno les pregunta, ¿ustedes alguna vez han tomado una Biblia en sus manos o la tienen? Nunca han tomado una Biblia en sus manos. Entonces, la dinámica es diferente porque la evangelización es diferente. Hablarle a un japonés de salvación, de condenación, de bautismo para perdón de pecados es un lenguaje totalmente nuevo para ellos, que en muchos casos
es difícil de entender para ellos mismos. Es como yo le digo a la gente, Jairo, como si un japonés viniera aquí a Colombia a decirnos que el único Dios es Buda y que hay que bautizarnos en el nombre de Buda. Algo así. Entonces, ver la obra del Señor es maravillosa porque la palabra de Dios hace efecto en la vida de toda persona. No importa la raza, no importa el país, no importa el idioma. Donde se predica la palabra de Dios, algo pasa, algo sucede. Donde se predica la palabra del Señor, algo tiene que pasar. Entonces, poco a poco hemos venido avanzando, llevamos el material de la Refán, la Biblia, y se van como acercando poco a poco. Y Dios va tocando los corazones, Dios va obrando, Dios va convenciendo, porque ya sabemos que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y la palabra de Dios, cuando un japonés le dice a un pastor, entendí la palabra de Dios, bautíceme por favor, eso es algo maravilloso. Tenemos un japonés en este momento que ha venido asistiendo unos meses seguidos. Y después de una serie de enseñanzas que estuve dando en la iglesia, él dice, ya entendí que Jesucristo es el verdadero Dios, quiero bautizarme. Entonces, son experiencias especiales y podemos comprobar una vez más que el poder de la palabra de Dios y que la obra gloriosa del Evangelio trascienden las culturas, trascienden las fronteras y no importa la raza, la nacionalidad o el idioma, la palabra de Dios sigue tocando los corazones. Siempre que se siembre la palabra de Dios, siempre que se hable la palabra del Señor y se presente el mensaje de la salvación, alguien va a creer, alguien va a ser salvo, Dios va a romper cadenas, Dios va a tocar los corazones, va a quitar el velo, como dice su palabra, y veremos la gloria del Señor. Así que es una experiencia maravillosa. Eso por un lado. El otro tema, bueno, fueron varias preguntas las que Jairito me hizo. Y por otro lado, la dinámica es diferente en cuanto a la iglesia. Claro, nosotros estamos acostumbrados, cuando uno sale de acá del campo misionero de nuestro país, de Colombia, uno está acostumbrado al gran movimiento de la iglesia, a los eventos, que las obras crecen muy rápido. Y hay un gran movimiento, obviamente, por todo lo que sucede antes de eso y por el acompañamiento que tiene la iglesia a nivel nacional, por la estructura que hay. Pero en el campo misionero es diferente porque hay que llegar a establecer, hay que llegar a hacer, hay que llegar a formarlo todo, formar nuevos creyentes, formar líderes, ganar personas para Cristo. Y los grupos son grupos pequeños. Uno empieza con grupos muy pequeños, pero luego poco a poco ese grupo se va estableciendo, se va fortaleciendo. Hoy en Tokio, por la gracia del Señor, nos reunimos entre 35, 40 personas cada domingo. Y eso es una bendición muy grande porque eso es una iglesia grande en Tokio. De verdad. Es decir, una iglesia donde se reúnen 35 personas un domingo es una iglesia grande en Tokio porque el cristianismo es mínimo, es un porcentaje mínimo del 1%, el cristianismo. Entonces, venir, por ejemplo, a un evento como el que acabamos de vivir en Cali, en la Convención Internacional, los pastores que trabajan conmigo en la zona norte y los hermanos que vinieron estaban maravillados, diciendo, oh, nunca habíamos estado en un evento tan grande. Miles, miles, miles de personas y ver cómo es la iglesia en Colombia, ver cómo es la dinámica de la iglesia en Colombia, ver el avivamiento que hay en Colombia, ver el amor por las misiones que hay en Colombia. Eso es impactante. Y para nosotros también, como misioneros, es importante sentarnos a oír la palabra. Yo me gocé 9 cultos donde recibí la palabra y me gocé, le di gracias a Dios. Mi vida fue alimentada, mi vida fue fortalecida espiritual y emocionalmente. Así que es una bendición, es una victoria la que el Señor nos da cada día, poder perseverar en Él, oír la palabra, cumplir la misión. Todos los que están aquí en este 2000 y más de 2000 personas, decirles que esas ofrendas
que recogen el primer domingo del mes en el culto misionero y que luego las envían a los países, 45 misioneros, hermanos, sostenidos por la iglesia en Colombia. Esto es una bendición muy grande porque esas ofrendas hacen posible que cada mes estos 45 misioneros sigamos predicando a Jesucristo y sigamos dando testimonio de la obra del Calvario y sigamos contando también que aquí en Colombia hay una iglesia muy especial, una iglesia hermosa que ama al Señor, que ama las misiones y que aporta de manera muy especial para que muchos también, como nosotros, reciban el mensaje y conozcan al Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, yo creo que sí, todo esto es de mucha fortaleza y creo que motiva, yo creo que motiva mucho a la iglesia, no solamente a orar, sino también a aportar para la obra. Es que nosotros estábamos precisamente escuchando aquí esta semana una enseñanza acerca de cómo se necesitan recursos económicos para poder hacer esta labor. Hay quienes, ustedes saben, hay quienes se han levantado y algunos no lo ven así, pero no se dan cuenta que son estrategias del diablo para frenar la iglesia. Entonces algunos se levantan y se dejan usar por el diablo, hablando en contra del dinero, en contra del colectar o recibir ofrendas, en contra, hablemos lo de la economía. Eh, el creyente quiere ser bendecido, pero muchas veces el enemigo le mete el pensamiento de que se está dando mucho, de que para qué se da. Hermano, la necesidad es mucha. Lo que decía nuestro hermano John Wilmar allí, realmente es algo, incluso estos días dialogábamos con él y me llevó como a una reflexión, porque lo que él decía ahora, de que las iglesias en Colombia pues crecen muy fácilmente, muy rápidamente, y a veces nosotros no entendemos el por qué. Precisamente nuestro hermano, voy a contarles algo acá, nuestro hermano Edgardo Onza, a él hace un tiempo lo trasladaron, llegó a una congregación y pasado un tiempo esa congregación creció y creció mucho. Y entonces me decía el hermano Edgardo, me decía, pero es que mi estrategia, ¿cuál fue? Decía, es que yo llegué y pregunté cuántos apartados habían, y no había una cantidad de apartados que no estaban congregando, y que vivían en aquel sector, pero que no se estaban congregando. Entonces él llegó, yo llegué y comencé a visitarlos y a hacer actividades pro apartados, y esos apartados fueron llegando. Entonces, eso se da aquí en Colombia, porque usted llega, incluso muchas veces hay personas que están en el sector y que ellos están asistiendo a otras congregaciones, algunos por esa hambre, por esa necesidad de Dios, algunos conocen parte del Evangelio, saben algo de la palabra de Dios, de pronto no tienen la claridad completa, no les ha sido revelado completamente lo que es el Evangelio, la palabra, pero de alguna manera ya hay un inicio que se ha dado en la vida de ellos. En el caso del hermano John Wilmar me decía, no, allá en el Japón, porque incluso hablábamos de qué se enseña, de cómo son las predicaciones, y me decía, hermano John Wilmar, las enseñanzas son hasta muy sencillas. ¿Por qué razón? Porque allá no hay, digamos, lo que aquí de pronto se maneja, de que es que usted tiene que entrar a defender una doctrina porque hay otras doctrinas similares y hay que entrar a mostrar las diferencias. Allá no, allá hay que entrar a hablar, me decía, presentar el Evangelio de manera única, digamos, de manera nueva más bien, porque las personas no conocen el Evangelio, no saben. Algunos, me decía hermano, que algunos saben del Señor Jesús lo que a través de la educación de pronto les han explicado acerca de las religiones del mundo, acerca del cristianismo, pero no conocen la palabra de Dios. Así que es interesante conocer un poco de lo que es la vida de los misioneros. Y hermano John Wilmar, disculpe que aproveche que usted está aquí, pero hay algo también que yo creo que muchos se preguntan y es respecto a ese llamado. ¿Qué tal si usted nos comparte, salgámonos un poquito del formato, usted respecto a ese llamado? Porque es que
Bueno, al misionero se le hace una invitación, o al pastor se le hace la invitación, usted quiere irse a las misiones, siente, ¿cómo hace una persona para saber que ha sido llamado a las misiones? En el caso suyo, no sé si de pronto usted pudiera contarnos cómo fue que usted sintió este llamado a las misiones, porque creo que detrás de todo esto hay muchos interrogantes que uno se hace, hay preocupaciones, tal vez hay temores, pero ¿cómo se llega a esa seguridad de decir, voy a ir y por encima de todo lo que veo que de pronto es dificultad y más, digamos, si fuera a un país de habla hispana, pues sería más fácil, pero es que allá yo lo veo a usted en los cultos y lo veo con su traductor al lado, entonces sé que es complicado, creo que usted no sé si ya antes alguna vez había predicado con un traductor, pero creo que es algo muy complicado. Pero ¿cómo es eso del llamado? ¿Cómo se siente el llamado a las misiones? Y para tener esa seguridad de usted decir, sí, Dios me llamó a esto y voy a ir. Incluso muchas veces, como decía, en contra de ciertos pensamientos hasta negativos que pueden llegar. Esa es una buena pregunta. Bueno, alrededor de este proceso, diría yo, porque esto es un proceso. Dios nos lleva siempre en procesos. Dios conoce todas las cosas. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros anhelos. Y yo recuerdo de que ingresé al ministerio, eh, había un anhelo siempre, era como un anhelo de hacer labor misionera, como ese propósito de llevar como el mensaje, como que me identificaba mucho con la labor evangelística. Y luego el Señor, bueno, rápidamente nos dio la oportunidad de trabajar en el distrito. Los directivos tuvieron a bien eh, invitarme para trabajar en el área de las misiones. Trabajé como evangelista en el distrito, en un programa que hizo el honorable consistorio en un periodo. Y rápidamente estaba yo como inmerso en esta área de las misiones, como apasionado, ¿no? Como con un anhelo, como con un gozo en el corazón, como viendo las almas que se arrepentían, y yendo a muchos eventos y siempre viendo un mover evangelístico. Y recuerdo que eso me apasionaba, es decir, desde que ingresé al ministerio, eso me apasionaba, eso llenaba mi corazón de alegría, de fe, compartir la palabra, el evangelio, invitar a los hermanos a compartir el evangelio. Y de hecho, desde que ingresamos al ministerio siempre estuvimos eh, eh, influyendo a la iglesia donde estábamos. El Señor nos permitió empezar, bueno, como ir a varios lugares para iniciar las obras y siempre viendo como ese mover evangelístico y misionero. Entonces, como que uno va desarrollando ahí como un llamado, la formación, el trabajo, la misma formación que los directivos nos dan cuando uno es un obrero nuevo que empieza en la obra como pastor, empieza a ser formado también. Por eso hablo de un proceso. Aquí todos hemos venido siendo formados. Entonces Dios en ese proceso nos va formando, nos va formando, nos va enseñando, va colocando personas que nos enseñan, que nos guían. Y Dios va como fortaleciendo como ese propósito en el corazón. Así que al paso del tiempo seguimos trabajando en las misiones, seguimos trabajando eh, con la Refan, también años trabajando con la Refan, luego a nivel nacional. Y ese anhelo creciendo, ese anhelo acrecentado, acrecentado, acrecentado siempre. Hasta que empezaban a decirle a uno los mismos pastores en el distrito, los compañeros, John Wilmar, tienes como un llamado para las misiones extranjeras, ¿te gustaría ir? Como que tienes, y uno como calmadito, como calladito, porque pues uno no se promueve solo. En este campo no es uno el que se promueve solo, ¿no? Yo soy un misionero, no, aquí no funciona así. Esto es Dios, esto es de Dios, nosotros solamente aprendemos y solamente esperamos en Él, servimos con amor,
y Dios en el proceso lo va llevando a uno, lo va llevando, y de repente lo coloca a uno en el sitio correcto, en el lugar apropiado ya. Y cuando uno se cuenta, uno está listo. Nosotros estábamos en la ciudad de Neiva, en el Huila, en una obra misionera. En esa obra misionera ahí iniciamos en la programación que tiene la iglesia en Colombia de la apertura de nuevas obras misioneras apoyadas por la obra nacional, por el Comité de Misiones Nacionales. Y recuerdo que ahí, estando en esa obra, Dios nos bendijo mucho, un grupo muy bonito, y la obra avanzó, creció. Y recuerdo que el hermano Edilberto Ortiz, el día que nos posesionó ahí en ese lugar, me dijo, bueno, aquí vas a estar 5 años, el propósito es que no sean más de 5 años, y de aquí seguramente puedas ir a la obra misionera en el extranjero. Y bueno, uno se quedaba como con eso en el corazón, y uno decía, gloria a Dios. Y cuando me decían eso, y ya me lo dice un directivo del consistorio, como que el corazón se llenaba de gozo. El llamado es eso, amados hermanos. Es un anhelo, es un gozo, es una pasión, es un fuego en el corazón. Y entonces empezaban a preguntarle a uno, ¿y usted está dispuesto a dejar esta obra? Si lo llaman a las misiones, usted se va, usted entrega a la iglesia. Yo, por supuesto, la iglesia es del Señor. Nosotros solamente somos unos servidores, eso es lo que somos. El pastor es un servidor nomás, es un siervo que va donde el Señor lo envíe, que va donde el Señor lo llame, y de eso se trata. Nuestra vida en el Señor se trata de eso, de servir a Dios con amor, de servir a Dios con el corazón, y por eso estábamos con ese anhelo siempre de servir a Dios. Y fue así que el Señor nos llamó, y cuando nos llamó decidimos irnos, nos renunciamos, como al proceso que había acá, o al proyecto que teníamos acá, entregamos la obra y nos fuimos a la obra donde nos llamaron. Cuando a uno lo entrevistan para ir a la obra misionera, no le dicen a uno para dónde, simplemente uno está dispuesto a ir donde lo envíen. Y Dios nos permitió ir al país de Japón por su gracia. Nos sorprendimos mucho, y ese llamado realmente es maravilloso, mueve nuestros corazones, y, y se mantiene vivo. Eso es una llama que se enciende, que no la apaga nadie, no la apagan las circunstancias, no la apagan los impedimentos, todo lo que uno enfrenta, todo lo que uno enfrenta, no importa. Esa llama que Dios mete en el corazón de un misionero, ese amor que Dios mete en el corazón de un misionero por las almas, es maravilloso, y es de parte de Dios. Por eso, si alguien siente ese llamado, si alguien siente ese anhelo, no lo resista. Por el contrario, póngase en las manos de Dios, que creo que Dios quiere hacer cosas gloriosas. Y todavía se necesitan muchos obreros, porque la mies es mucha.